Hola a todos, Juan Diego Polo de GoDaddy y estamos en el WordCamp de Barcelona. Tenemos ahora con nosotros a Pablo López, que nos va a hablar sobre optimización, sobre assets. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Pablo. Hola, buenos días. Primero de todo, ¿qué es assets? ¿Qué se entiende por este concepto? Vale, pues los assets son los recursos estáticos que tenemos en la web, es decir, todo lo que son CSS, JS, fuentes, imágenes, o sea, todo lo que... la definición sería recursos estáticos de tu web. ¿Y por qué es tan importante tener como objetivo optimizar assets? Vale, pues el motivo fundamental es para tener tu página web optimizada. Una gestión correcta o optimizada de assets va a hacer que tu sitio cargue rápido y eso a la larga va a beneficiar en la experiencia de usuario, porque no vas a tener una web que tarde 10 segundos en cargar y que tus usuarios se desesperen. Y últimamente pues también Google está bonificando, digamos, a las páginas que cargan rápido. O sea, el tema, por ejemplo, de gestionar contenido dinámico, contenido estático, parece que el estático no depende de base de datos y el dinámico depende constantemente, ¿es más o menos así? Bueno, si tu contenido es estático, al final depende un poco de la estrategia que tú quieras seguir. O sea, si tienes un contenido estático, probablemente lo caches, y incluso si te lo haces con Varnish, por ejemplo, y tal. Si no va a cambiar durante el tiempo, es la mejor estrategia, porque vas a conseguir algo súper rápido. Si vas a tener contenido dinámico que se actualiza cada poco tiempo, pues o la estrategia es totalmente diferente. O lo haces de manera asíncrona o limpias la caché cada hora. O sea, es un poco ya en función del proyecto que tú definas cuál es tu estrategia. Porque no es lo mismo, por ejemplo, optimizar assets en una página que tenga 10 visitas diarias que en una que tenga 1 millón de visitas diarias. ¿Qué diferencias habría? Hombre, yo siempre digo que deberíamos optimizar todos, pero sí que es cierto que, por ejemplo, para llegar a un nivel muy alto de optimización requiere mucho tiempo es mucho presupuesto, es mucho dinero. Entonces, pero sí que es cierto que un blog particular o alguien que tenga pocas visitas, con un pequeño esfuerzo inicial podría tener una optimización decente. Hay muchos puntos que son comunes, es decir, ya seas un blog grande o un blog pequeño, tienes que optimizar las imágenes, tienes que optimizar el CSS, el JS, pero ya el ir un peldaño más arriba ya es cuando hablamos de otro tipo de estrategias, a nivel de servidor sobre todo. Por ejemplo, has comentado en la charla el uso de CDN. ¿Qué es exactamente el CDN? ¿Cómo podría usarlo un usuario normal? Vale, pues un CDN es, digamos, tú lo configuras para servir desde un CDN, por ejemplo, tus imágenes. Un CDN es un servidor muy cercano a ti, o sea, hay repartidos por todo el mundo, entonces te van a servir ese recurso desde el ordenador más cercano a ti, digamos, desde el servidor más cercano. Entonces, esa latencia es mucho menor de tiempo y el recurso se te va a servir mucho más inmediatamente. O sea, no es lo mismo que compres un hosting y lo tengas alojado en Australia, porque lo mismo para descargarte un recurso estamos hablando de segundos, que si lo alojas en un CDN, que probablemente en tu ciudad haya un CDN que te lo va a servir mucho más rápido. Entonces se recomendaría coger los recursos estáticos, los assets, por ejemplo, ponerlos en un CDN y dejar que lo dinámico esté centralizado en otro sitio. ¿O? Hombre, lo del CDN siempre viene bien por otras cosas, otros temas, pero para optimización siempre es recomendable, vamos. Luego lo que es el contenido en sí, pues al final al cabo va a salir de la base de datos, pero es lo que decía antes, que si ese contenido no va a cambiar en el tiempo, pues a lo mejor tu estrategia debería ser tener una caché fuerte, Redis, Varnish, lo que sea, que te va a servir en milisegundos ese contenido. Y por ejemplo, si gestionamos varios sitios web, como plataformas como ManageWP, por ejemplo, ¿cómo podríamos utilizar esa optimización para varios sitios al mismo tiempo? ¿Habría que hacerlo uno por uno o habría alguna forma de gestionar todos los assets desde un punto central? La verdad es que no he utilizado nunca esa plataforma, pero al fin y al cabo yo siempre digo que cada sitio tiene su aquel, es decir, hay que darle cariño a cada sitio de manera independiente. Aunque mucho trabajo pueda reutilizarse, a la hora de, por ejemplo, construir un tema o un plugin, lo suyo es que ese plugin pues tenga herramientas pues, tipo Gulp que te ayuden a optimizar estos archivos, o incluso el uso de plugins que te pueden ayudar, por ejemplo, para optimizar una imagen. Entonces sí que hay cosas que se pueden llegar a compartir, pero siempre hay que darle un poquito de cariño particular a cada proyecto, porque cada proyecto es único.
Y también has comentado sobre la importancia del orden de carga de la información, que por ejemplo vayamos navegando por una web y los componentes se vayan cargando a medida que navegamos. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo podríamos gestionar ese punto? Sí, bueno, hay diferentes estrategias y una, por ejemplo, es hacer precarga de recursos que vamos a utilizar después. De esta manera el navegador en segundo plano va a empezar a descargar un recurso que vas a utilizar más tarde. Y luego otra estrategia es, por ejemplo, sobre todo para engañar entre comillas a la vista del usuario, que es entregar el CSS en línea. Al entregarlo en línea te ahorras la petición HTTP, entonces el pantallazo inicial, el primer nada más que llegas a la web, da la sensación de que está construida, aunque realmente no ha terminado de... O sea, es una sensación más que un... Pero claro, el usuario va a ver que entra en una web y ¡pum!, lo tiene ahí de inmediato. Entonces es otra estrategia más para realizar optimización. ¿Y los navegadores están realizando su propio esfuerzo para optimizar también esto? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, bueno, siempre hablamos de Google porque aquí en España es el que domina el mercado. Él es el que ha puesto estas reglas de que va a dar, digamos, mejor puntuación a páginas que estén optimizadas, sobre todo que estén preparadas para móviles. Y sí que es cierto que ahora están haciendo un esfuerzo, lo que he comentado antes, por ejemplo, de Lazy Load, que es la carga diferida de imágenes, que lo van a integrar en futuras versiones. Entonces, esa parte se va a delegar al navegador para que el navegador propio te enseñe la imagen si realmente has llegado a ella haciendo scroll. Entonces, muy bien en ese sentido. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pablo. Como veis, son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de optimizar un sitio web. La gestión de recursos estáticos es extremadamente importante para mejorar la velocidad de nuestros sitios web y, consecuentemente, para mejorar nuestras posiciones en los buscadores. Gracias de nuevo, Pablo, por tu presencia. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós y hasta el próximo vídeo.